por lo que se insistió en ofrecer una oportunidad a la renegociación del pacto con México y Canadá. He decidido que en vez de terminar con el tratado, que como saben sería un golpe bastante grande para el sistema, lo renegociaremos. Así lo dijo Trump al comienzo de su reunión en la Casa Blanca con el presidente de Argentina, Mauricio Macri. Un pasajero de Delta Airlines llamado Kim Hamilton fue forzado a bajar del avión luego de que fue al baño durante un retraso del vuelo en el aeropuerto de Atlanta. En un primer momento, Kima intentó ir al baño mientras el vuelo se encontraba en la pista de despegue debido a un retraso, pero una sobrecargo le dijo que debía volver a su asiento. Hamilton hizo caso, pero al ver que el avión no despegaba, no pudo aguantar más y decidió entrar al baño. Luego de ello, el capitán anunció que debían regresar a la puerta de embarque porque el señor Hamilton debía ser bajado del vuelo. La Cámara de Representantes de Texas, dominada por los republicanos, aprobó una estricta norma que prohíbe las ciudades santuario, uno de los estados con más inmigrantes, y mayor poder a la policía para imponer las normas federales sobre inmigración a cualquier detenido y amenaza con sancionar a jefes policiales y comisarios que se nieguen a hacerlo. Yo no sé qué les pasa, me ha tocado como dos experiencias muy feas, que yo mejor me río. Sin inventos, no se pasa. Ya no me da coraje, ya no me río. Corea del Norte ha lanzado un amenazante video que emula cómo sería una tercera guerra mundial con ataques al Capitolio de Estados Unidos y a un portaaviones. El video de propaganda muestra cómo desde la capital norcoreana salen misiles con destino a Washington D.C. que explotan en el Capitolio en una bola de fuego gigante. Eso no tarda mucho en pasar. ¿En serio? Esos coreanos son locos. No, tú has andado por Asia, ¿no? Sí, allá anduve yo. Traen piques. ¿En serio? De hecho, sí se siente la tensión ahí, en esa zona. O sea, sí, yo por eso te digo, tú has estado allá. Yeah. Tú sabes bien. Sí se siente ahí la... Bueno, yo estaba allá en el sur, ¿no? Pero igual sí se siente ahí la... Dicen que el señor ese de Corea, el líder, obliga a todo el país a que todo el mundo traiga su corte de pelo. Oh, sí. Sí, pues ya no tienen internet, no tienen teléfono, no tienen contacto con el mundo exterior. Yeah. De hecho, nada más entra un vuelo a ese país y es por semana. Un solo vuelo por semana. Y entra de China. Le cambió las reglas al básquetbol. O sea, ahí hacen lo que quieren. Sí, se conecta mucha gente. El domingo Toluca contra Gallos de Querétaro y el domingo Puebla contra Necaxa. Yo soy Antonio Rosique, les mando un abrazo, pásenlo bien y hasta muy pronto. Estos fueron los deportes con Antonio Rosique. Aventarte un mañanero todos los días. Escúchalo. Ojalá te la jodida. Este es el mundo de la farándula. Hola, ¿cómo están? Les habla su amiga Karina la Mami, ya saben, aquí con los mejores chismesazos de la farándula. ¡Comencemos! Maribel Guardia lamentó la cobardía de Graciela Beltrán, quien esperó hasta la muerte de Joan Sebastián para acusarle públicamente, ya que Maribel dijo lo siguiente. Yo no entiendo por qué la gente habla de alguien cuando murió. Graciela fue muy amiga de Joan y yo la quiero mucho a Graciela, la conozco desde que era una niña, pero pienso, Graciela, ¿por qué no hablaste de eso cuando Joan estaba vivo? ¿Por qué no lo dijiste en su cara en la televisión? ¿Qué caso tiene que lo digas ahora que está muerto? Él no se puede defender, Graciela. Hace unos días en un programa de radio, Graciela Beltrán acusó a Joan Sebastián de insistirle que tuvieran una relación, a lo cual dice que se negó durante 10 años. A Joan Sebastián le sobraban mujeres, pues muchas de sus admiradoras hacían todo con tal de estar más cerca de su ídolo y llevarse algo más que un autógrafo. Eso recuerda a Maribel Guardia. Pero como la ven, de alguna manera u otra, Maribel Guardia le dice cobarde a Graciela Beltrán. La cantante Faye asegura que una estrella no debe realizar promoción en programas de radio y televisión cuya audiencia no le sea satisfactoria. Uy, ya que Faye dijo en entrevista lo siguiente: estoy acostumbrada a hacer medios que valen la pena. Te hace ver muy mal andar en cualquier programa, sobre todo los de radio, por eso siempre los filtro. Cálmate tú, Faye. Con relación a su posible presencia al programa Plan B, que tiene escaso rating en Unicable, a partir de ahora, Faye no se presentará en un programa donde no hayan estado Thalía, Gloria Trevi, y hará excepciones en uno donde de perdido haya ido Belinda.
La Invasora 104.7 FM, la que está bien parada. Muy, pero muy buenos días. Después de haber escuchado las noticias, ya estamos aquí, bien contentos, recibiéndoles a todos ustedes. Gracias. Y bueno, pues está conmigo por una ocasión especial, ¿verdad? Hoy viernes, nuestros amigos del bufete de abogados de Diener. Chente, pásale, buenos días. Buenos días. Pásale aquí a tu casa. Pásale, gracias. Contentos, cachorro, pues sí, decidimos hacerlo, mucha gente decide, ¿viene en viernes? ¿Por qué en viernes, no? Sí. Lo que pasa es que la semana pasada, bueno, estábamos fuera aquí del estado, entonces, pero ya, y esa semana pues estuvo muy frío el clima y estuvo por ahí pues pues muy frío el clima, entonces no se pudo hacer y dijimos, bueno, vamos a hacerlo el día viernes. Entonces, bien, somos la oficina de abogados Diener, el número telefónico es el 888-888-1113. Ese es el número telefónico que tenemos, aquí se encuentra conmigo el abogado Diener, y bueno, vamos a ver qué nos trae esta mañana. También estamos en Facebook, la gente que tiene su Facebook ya se pueden conectar, estamos en vivo. Hey, good morning, everybody. Hope everybody's doing well this morning. And, obviously the rain kind of kept us off the air on Wednesday, so now we're back, but we do got some stuff to go over. Bueno, esta mañana tenemos mucha información que tenemos que estar ahí pues revisando, novedades de lo que está sucediendo actualmente. Yeah, so, one of the main things that I want to kind of talk about is I want to kind of give everybody collectively some advice. We saw some new statistics here recently where they said that basically ICE was actually making about 33 to 38% more arrests in the first 100 days that Donald Trump's been in office than, basically the previous time. And so, in saying that, I just want to kind of give everybody some advice and let you know kind of how ICE is working and what you can basically do to protect yourself. Bueno, una de las cosas muy importantes que mencionábamos cuando recién el nuevo gobierno tomó posesión era de que habían aumentado las deportaciones en los primeros 100 días de Trump del 33 al 38%. Entonces, lo que el abogado comenta es qué es lo que podemos hacer ahorita para ampararnos. Yeah, so the first thing I want to make sure everybody understands that, look, when somebody actually crosses the border, it's actually, it can be a criminal violation, and it can also be what we call a civil violation. Like a civil violation, oftentimes, let's say, I don't know, a civil violation is not paying your tax, your car tax late or something like that. It's something much different. Generally in civil, you can't be thrown in jail for that. Bueno, algo muy importante que también el abogado recalca es de que cuando una persona cruza la frontera, la persona puede estar cometiendo por ahí dos delitos. Uno puede ser criminal y otro también el lado civil. Entonces son dos cosas distintas, la hemos mencionado anteriormente, la diferencia entre una y otra, criminal y civil. De hecho, por criminal o algo así lo pueden de hecho enviar a uno a la cárcel, pero por algo civil generalmente eso jamás pasa. Yeah, so, So basically, being in the country undocumented, it could be a criminal violation, also could be a civil. But the thing is that if they charge everybody criminally, the federal courts wouldn't be able to move, right? They couldn't do anything else. And so they made a policy decision. They made a decision kind of high up a long time ago, and they haven't changed their mind on that they're just going to treat them as administrative violations. And the reason why I bring that up is because that's really important in terms of how ICE operates and you understanding why there's a difference. I will say that if people re-enter the country multiple times, especially after they've been deported, they will treat it as a criminal violation. But generally, if you come in here and you just overstayed, it's just administrative. Dice el abogado que a las personas que entraban por ahí con su visa y que se estuvieron quedando aquí, entonces básicamente se toma como una violación administrativa. Mucha gente estaba preguntando, es que yo entré con la visa y me quedé y he escuchado y esto y el otro, yo soy principal, prioridad. Entonces lo que el abogado comenta es de que la Corte Federal sería imposible. Imagínate tanta gente que cruzaba la frontera o cruzó la frontera, entonces nada más la Corte Federal se dedicaría a eso, a estar pues resolviendo los casos de todo el mundo que cruzó la frontera. Entonces, por eso el abogado recalca que hay diferencias entre lo que es criminal y lo que es civil. Ahora sí, ya cuando hay personas que ya fueron removidas del país y que estuvieron entrando y viniendo, entonces eso puede complicar las cosas para estas personas, pero dice el abogado de que las personas que sí por ahí se overstay o que se quedaron después de haber entrado, entonces se considera tanto como civil, entre comillas. Recuerda, el número telefónico es el 888-888-1113. Las líneas ya están abiertas, tenemos agentes en las líneas que van a estar contestando los teléfonos.
Yeah, so and the reason why I say that is because the way ICE is basically operating right now is back in the old days they used to do like sweeps of where people work. They would do roadblocks. They would do all kinds of stuff, and everybody would be really panicked. You know, so there'd be a rumor that says ICE was at Walmart and nobody would go to Walmart or all this kind of stuff. Well, that's not the way ICE does business right now. The way ICE does business is they basically have lists of people who have been deported in the past that they know that are back in the country, people that are basically committed identity theft issues, people who have convictions for serious crimes, and for whatever reason that their names have come across, and what they do is they basically have that list, and with that list, they generally speaking will go and knock on people's doors at their homes, very early in the morning. That's more times than not, that's what they do. Ojo, eso es muy importante para la gente que nos está escuchando. Por favor, pongan mucha atención a esto, y también la gente que nos sigue acá por redes sociales, acá en Facebook, en vivo. Dice el abogado que en el pasado había rumores, a todos nos consta en redes sociales o en diferentes fuentes, que decían que ICE estaba en Walmart, que ICE estaba en retenes y que estaban recogiendo personas y esto y el otro. Entonces las cosas no están sucediendo de esa manera en estos momentos. En estos momentos el abogado siempre ha mencionado de que pues obviamente los recursos son limitados. Entonces lo que el abogado dice es de que hay una lista que ellos tienen de personas que ya fueron deportadas y que tienen conocimiento que volvieron a reingresar al país, y esas son las personas de que por medio de esa lista ellos se están basando. Todas las personas que tuvieron convicciones criminales o delitos, o lo que también en inglés se conoce como identity theft, como robo de identidad. Esta lista que ellos tienen, muchas veces, y lo hemos visto, lo han escuchado, de que van y tocan a la puerta de la persona. Eso sí es cierto. Entonces, pero no es de que ahora están en retenes y que en centros comerciales y que ya la gente tiene pánico de ir a estos lugares. Pero sí, si usted sabe que usted fue una de estas personas, siempre por ahí va a haber riesgo. Yeah. So I brought up the thing about the administrative stuff. So if the majority of the way that they make contact with individuals is by doing what they call like a knock and talk, but they basically knock on the doors early in the morning. The thing that I want everybody who's listening, and even if you're not undocumented, I want you to understand so you can communicate it to others, is that when somebody basically knocks on your door, let's say at 4 o'clock in the morning, and they say police, a lot of times ICE will say police and they won't say ICE, okay? They'll say police. And what I want you to do, especially if you're undocumented, I want you to say, I don't want to talk. Do you have a warrant? And unless they have a warrant, I want you to basically ignore them. Say, look, I don't want to talk to you. Okay? Because if you do that, because this is an administrative violation, they can't come into the house. They can't force their way in. And they're not going to sit out there for days. They're not going to. They're going to move to the next person on the list. And that's really kind of what we're all collectively doing right now until Donald Trump gets his act together or this wall gets built or whatever else, so we can actually get to some point where we have immigration reform. Right now we just have to basically try to, don't do the wrong thing. And the wrong thing, generally speaking, is putting yourself in front of ICE. Algo muy importante, that's some really good information. Dice el abogado de que muchas veces nos hemos dado cuenta de que pues personas que nos han comentado y de casos que hemos sabido de que ICE va y toca la puerta, ¿no? Tocan la puerta. Entonces siempre por lo general llegan en la mañana. Entonces, por lo general, obvio. Entonces dice el abogado que a veces ellos dicen police, policía. Entonces muchas veces lo primero que hacemos es de que entramos en pánico y luego abrimos la puerta. Dice el abogado que si ellos llegan y tocan a tu puerta y dicen police, ellos no van a decir son ICE, ellos van a decir police. Entonces dice el abogado que es muy importante que en ese momento ustedes pidan, bueno, en inglés sería warrant o una orden de cateo, pero si no hablan en español sería warrant, ¿no? Entonces, pero en español es una orden de cateo, que es básicamente de que ellos traen una orden de que pueden entrar a tu casa, de que pueden platicar contigo y de que pueden hacer lo que ellos quieran. Entonces lo que el abogado comenta es que si la persona no tiene una orden de cateo o conocido en inglés como un warrant, entonces usted dice yo no quiero hablar, I don't want to talk, no quiero hablar. Entonces, si ellos no traen esa orden, entonces dice el abogado que el ICE, si es ICE, no se van a sentar afuera de la puerta a ver a ver a qué horas la persona abre la puerta. Ellos tienen una lista y se van a ir al que sigue. Pero es bien importante que las personas que nos están escuchando y que nos están viendo por Facebook, que por favor se memoricen esas dos cosas. Warrant, como una orden de cateo, y de que no van a dejar, I don't want to talk, no quiero hablar. Son dos cosas fáciles. El que no habla inglés lo tiene que hacer. Tenga o no tenga papeles, es importante de que si usted me está escuchando en este momento y que está escuchando al abogado, que usted pase la información a alguien más.
Yeah, so last week, I actually saw what they were doing out in California. Some of the immigrant rights groups were basically giving out red cards. And these red cards basically said to law enforcement, I'm exercising my Fourth Amendment right. I don't want to talk. Basically, you don't have permission to search anything. And, basically, there you go. And they were giving them out. And actually, I saw a situation, there was in the news, and it was documented, where somebody, basically, ICE had come to their door and had knocked on the door, and the man handed the red card out the door. And ICE actually took the card, they looked at it, and they left. And the journalist asked him, why did you do that? He says, well, this is the law. It's an administrative violation right now. We don't have a criminal warrant. We can't go in there and go get them. And so as a result, I was like, you know what? I think this is what people need. They need to know that if ICE comes knocking, what to do. So we actually have 10,000 cards that are being made right now, and we should have them next Thursday. And we're going to give them out to as many people as we possibly can that are free. And on the card, we did throw on there our name and our telephone number. And basically, so if the officers are kind of saying like, oh no, they keep on pushing, we'll just, hey, look, go ahead and call my lawyer right now then. And that way it's an extra level of protection. Una de las cosas que parece que tenemos ahorita, I'll translate that in a minute. Yeah. Diener, buenos días, ¿cuál es su pregunta? Buenos días. Buenos días. Hola, hola. Bueno, esa es muy buena información. Vuelvo y repito, por favor, mucha atención. En el estado de California, grupos pro-inmigrantes que apoyan a lo que es la comunidad inmigrante, la comunidad hispana, tuvieron una idea muy buena. Hay varios diferentes grupos y dijeron ellos que ICE estaba tocando las puertas de diferentes personas en el estado de California. Entonces, lo que se hizo fue de que estos grupos pro-inmigrantes, lo que ellos hicieron fueron unas tarjetitas más o menos como las IDs, de la medida, pero son rojas. Y en la parte de enfrente se explica en español que la persona tiene derechos y que quiere ejercer sus derechos, y que la persona no quiere hablar con la policía, no quiere que le revisen nada, no quiere firmar nada. Entonces en esa parte, en la parte de enfrente y en la parte de atrás, bueno, ya está en inglés, y también le explica exactamente lo mismo. Entonces hubo un caso y se hizo esto en el estado, empezó en el estado de California, y hubo un hombre que ICE le tocó la puerta. Entonces lo que este hombre hizo fue de que presentó la tarjetita y la puso por debajo de la puerta y se la entregó el agente de ICE, la agarró abajo de la puerta, la obtiene, la lee y se fue. ¿Por qué? Porque no tenía una orden de cateo, no tenía un warrant. Entonces, lo que hizo fue que se fue. Después un periodista viene y le pregunta a la gente de ICE, porque se supo, fue muy conocido, y le dijo, bueno, ¿por qué no lo arrestaste? ¿Por qué tomaste la tarjeta y nada más te fuiste? Dice, es que yo no tenía una orden de cateo. Yo no tenía una orden para yo arrestar a esta persona por algo criminal. Entonces se fue. Es por eso que en nuestra oficina agarramos esa idea de que mandamos a ordenar 10,000 tarjetitas rojas. Se van a llamar en inglés red cards. Creo que ya ahorita todo el mundo ya conoce un poquito más el inglés. Y vamos a ordenarlas para que cada persona tenga una. Y si llega a pasar, entonces tenemos ahí la tarjetita para que se le entreguen, ya sea por debajo de la puerta, por al lado, por alguna. Pero eso le va a ayudar bastante. De hecho, yo creo que llegan el día jueves. Recuerden, el número telefónico es el 888-888-1113. Yeah, and when we have them on Thursday, our goal is anybody asks, we want to give them as many as they want, because we want people to pass them out. And yeah, it has our name on there, and if they want an attorney, yeah, hopefully they'll call us. But even if people don't, just like the IDs, the point is to basically help people protect themselves, because, look, at the end of the day, when we do anything, it always comes down to why. Why are we in the business of doing what we're doing? Why are people basically working hard every day? Why do you basically take care of your family? Why did a lot of people come to this country? Like, what is it about? Why? Entonces, esas tarjetas ordenamos 10,000 y si queremos que las personas las obtengan, las agarren, vamos a repartirlas porque queremos, es algo muy muy bueno. Suena como algo sin mucha importancia, pero en realidad tiene mucha importancia porque eso puede ser, como dicen por ahí, o el boleto o no el boleto para quedarse. Entonces es bien importante que la persona, pues sí, aunque no nos contacten a nosotros, pero sí es importante de que la persona las tenga, son como las IDs para que puedan, pues ahí, que les pueda ayudar. Diener, buenos días. ¿Le puede bajar a su radio si es tan amable? Sí, ¿le puede bajar a su radio si es tan amable? ¿Los abogados lo están escuchando?
Bueno, parece que perdimos la llamada. Sí, son las 7:23 de la mañana. Usted puede comunicarse con nosotros al 252-753-0047. Hoy por una ocasión especial, bueno, nos acompaña el bufete de abogados de Diener, ¿no? El abogado Abril, y está también aquí Vicente Marín esperando su llamada para que usted los consulte aquí al aire y completamente en vivo. Vamos a seguir adelante. Tenemos una pequeña pausa comercial y regresamos de voladita. Buenos días. Me ponían que no me escuchaban, sí me escuchan ya, ¿verdad? Me parece que pusieron acá que no escuchaban, ya parece que se escucha. I'll take as many as you send me. Okay, great, awesome. Buenos días. Buenos días. Friday. That's right. It's okay. Hola, buenos días. ¿Cómo lo podemos ayudar? Sí, digo. Sí, soy Vicente, ajá. Okay. Okay. I had 3 weeks. 3 weeks. Caffeine addict. I tell you, man. Starting in the tour, Right? I'm feeling sleepy. I remember A lo mejor ya está registrado en la computadora. South Carolina, and I see the one sign in the highway, this Starbucks 24 hours. Right. I can sleep in one small coffee Right. and take it. And I like it for right now, slow to hard, very, very slow. Uh-huh. And I'm feeling good, and I'm driving Hardeeville, South Carolina to here with 1 cup of coffee. That's good. In the morning, take a coffee, take it now. Maybe 2 or 3 a day. That's right. I don't know, sure. It's for this reason, or I'm old now. Hey, go with it, right? Yeah. You go with it. Yeah, I mean, they say caffeine makes your brain, keeps your brain sharp. You won't get Alzheimer's. You're less likely to get Alzheimer's or dementia if you drink a lot of caffeine. So, why not, right? Helps burn fat too. Yeah. I need to drink more caffeine. I need more caffeine. You just drink coffee or not? Yeah, oh yeah, absolutely. Every day. Oh. Every day. Absolutely. Sí, ajá. Sí, pero pueden conectar la oficina a partir del jueves para agarrar estas tarjetas. Van a ser muy, muy buenos. De hecho, comenzó el asunto en California, pero ya ahora vamos a estar acá, ¿ok? Ok, gracias, Ok, bye. Está, 2 minutitos. You know, a lot of people like, they know your name. And pero no me acuerdo. Sí, no, es que Sure, you understand. Yeah. Oh, yeah. I don't recognize me, it's me. That's right. Ok, so sí se escucha. Muchas gracias. La foto, ¿no? Una vez si quiere. There we go. Ok, so they can see the sign. That's right. Please. I got it. Stuck in my belly. Thank you, sir. Thank you, sir. That's some really good information. Like he was calling about that too. That's great. Yeah, I think the red cards are going to be big, dude. Great. Because why not? I mean, you know, when it happens, hey, wait, we got that. You know, it's that's it. I talking with my brother living in Texas, Right. very close to the border, Right? and driving all weekend around Laredo to Brownsville, and maybe 300 miles every weekend. And brother told to me every 5 or 10 miles, a state trooper and I say- border patrol Right. for the freeway. Yeah. Okay. You know, we posted something about the 2 families in Wake County. Yeah. They had options and like 3 days we're going. Right. La Invasora 104.7 FM, la que está bien parada, son las 7:27 de la mañana, tiempo de la costa este de Estados Unidos.
Y bueno, pues aquí en el este de Carolina del Norte estamos teniendo una temperatura ya de 72 grados, probabilidad de lluvia ahí por las 8 de la mañana, más bien tormentas eléctricas. Si usted nos acaba de sintonizar, por ocasión especial el día de hoy nos acompaña el personal del bufete de abogados Diener Law. Está aquí Vicente Marín y también está Bert Diener, que es el dueño del buffet. Así es que usted puede aprovechar el tiempo que nos queda a esta hora para hacer su llamada al 252-753-0047. Están haciendo consultas ahorita al aire, en vivo. Así es que puede preguntar lo que usted quiera. Adelante, Vicente. Siempre mencionamos, Cachorro, que decimos mucha de la información probablemente no aplique a la persona que nos está escuchando, pero sí, esa información tiene que ser compartida a los demás, al amigo, al familiar, al vecino. Es bien importante porque sí, o muchos, vamos a decir, tenemos papeles, tenemos ese, pero hay que compartir la información que escuchamos. Diener, buenos días. ¿Cuál es su pregunta? Oye, buenos días. Buenos días. Tengo dos preguntas, oiga. Claro, dígame, caballero. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Adelante. Ok, mire, mi mamá no vive aquí, mi jefa vive en Georgia y está enferma de asma y tenemos, bueno, mi mamá quería saber cómo le hace para que mi hermano la pida o que mi hermano es nacido aquí. Ok, ¿y qué edad tiene su hermano? 20, va a cumplir 21. Okay, so his mom, she currently lives in Georgia. She got a medical, she got asthma and other stuff going on. She got a son that is a U.S. citizen. He's about to be 21. They're immediate relatives, Right. So he's asking if there is a way that he can petition for her. Yeah, so the reality is that there's a couple different ways to try to get status, right? And so the main one, these family-based petitions, which most people are familiar with, at least part of it. If you have an immediate relative who's a United States citizen, and they're 21 years of age or older, they can petition for you. The question comes down to is we have to try to find a way to get around their unlawful presence here because, generally speaking, you have to basically leave the country to come back in to adjust, okay? In most circumstances, it's not always the case. But I think that the question is right now is could we get her a waiver? And that would be something what we would want to do is we'd want you to give us a call so we could go through a bunch of questions to see how we might be able to try to make this work. Because keep in mind, with law, people think it's about the law, what the actual law says. I think what's actually more important than what the law says is the story. Because if we can find the right details with somebody's situation, we can tell the story to fit the law. And I think that's what the best lawyers do, is they're the best storytellers. Dice el abogado que, sería una petición familiar. Algo muy bueno es que cuando él cumpla la mayoría de edad serían considerados parientes inmediatos. Ahora no sabemos si entró con su visa o no, cuál es el estado legal de ella en esos momentos. Asumiendo que está aquí ya sin estado legal, entonces tenemos que ver la posibilidad de buscar un perdón a través de otro familiar. Porque muchas veces no es tanto, sino es uno como cuenta la historia. Pero sí, la puede pedir, sí la puede pedir. ¿Va a arreglar? Esa es la pregunta que sería. Entonces, ¿por qué? Porque si ya está aquí sin estado legal, tenemos que buscar el perdón a través de alguien más. Entonces, sí nos gustaría platicar directamente con ella, si nos tocas el teléfono ahí en la oficina, para poderle hacer el cuestionario en línea y ver si hay alguna persona que ella pueda comprobar o buscar el perdón, ¿ok? Ahí está. Yeah, so here, look. So one of the points I just really want to make, and this is really important, is the fact that right now everybody's scared because they hear about ICE, right? Everybody's scared. It's almost they're afraid to do anything, and we see that across the board with all kinds of things with the immigrant community right now. And the deal is that and I mentioned why earlier. Why are you here to begin with? I mean, you're here for a better life. You're here to take care of your family. Why? Well, if we focus on what the why is, we can get around that fear, because usually we become afraid of everything instead of just the things we need to be afraid of. And how you basically do that is you get information. You get the information. You identify what are my real risks. And let's deal with reality. Let's deal with the way it really is. Let's not make it worse than it is, and let's definitely not make it better than it really is. Let's deal with how it really is, and let's go back to why. Why are we here to begin with? And let's move past that, because at the end of the day, how do you want it to be? That's why people do it. How do you want it to be for yourself, your family? And we got to find a way to get through that. And so we got to be smart. We got to get the right information, but we got to stay true to why we're doing it to begin with. It's not about money.
It's about taking care of our loved ones and ourselves and giving a better life to people. That's what it's about. And so as long as we hold that near and dear, we'll make the right decisions. Because some people are afraid to make any decision because they're afraid it's going to be the wrong one. But I'm going to tell you what, if you tie it into the right things, you get the right information, you're going to make the right decision. You know, because at the end of the day, if you just sit there and you just wait for something to happen, something's going to happen. In life, you got to make things happen. Una de las cosas muy importantes que recalcamos es de que muchas personas venimos aquí y tenemos un propósito como todo mundo tiene un propósito. Pero nos hemos dado cuenta porque lo vemos día a día, semana a semana, y los que trabajamos hacemos esto, sabemos de esto. Dice el abogado que los hispanos, o nosotros como hispanos, incluso que tengamos papeles, escuchamos la palabra ICE y ya tenemos temor, decimos, ¿qué va a pasar? Inmigración, mi familia, porque todos en alguna parte por ahí tienen algún familiar que quizá no tiene estado legal. Entonces, o un amigo, algún vecino. Lo que sí se comenta el abogado es de que es muy importante de que encontremos el porqué. Muchas veces nada más nos queremos sentar y relajar y decir no va a pasar nada. Entonces, está bien, pero es importante de que la persona comience a tomar ese primer paso porque las cosas no van a ser así de calmadas todos los días. Y si no buscamos un amparo para nosotros o buscamos un porqué, las cosas pueden empeorar para nosotros. Diener, buenos días. ¿Cuál es su pregunta? Sí, buenos días, Vicente. Good morning. Buenos días. Una pregunta que tengo esta mañana es, ahorita yo acabo de mandar mi aplicación para ser ciudadano y quiero saber cuáles son los pasos que necesito para que yo pueda pedir a mi esposa. Mi esposa ahorita es una dreamer. Okay. Well, felicidades and thank you for becoming a citizen. He's actually in the process. He already submitted his application in 400 to become a U.S. citizen. You know, once he is a citizen, he would like to know the process to petition for his wife, who he currently has DACA. Oh, man, that's great. That's fantastic. So, yeah, I mean, you know, there's a process. There's paperwork to basically get. What we got to do, though, is even if she's DACA right now, we got to have a strategy in terms of getting around her unlawful presence. You know, there's a couple ways, and there's really, you know, one way that we really love that we recommend to all of our friends and family, advanced parole. So I would really give us a call because if we can do this right, you know, it makes everything easy and it makes us as little risk as possible. And since we do it so much, we can tell you the best path. So, you know, yeah, there's always paperwork to file, but you got to have a plan and you got to have a strategy to make sure that we're not kind of walking into trouble. And the good thing is that they're immediate relatives. That's a great thing. Absolutely. There's no priority date, and we actually have staff that done it like that way. So. Absolutely. Well, look, we have our own do it this way. Mira, básicamente, bueno, ya voy a considerar que ya eres ciudadano americano porque ya no te falta mucho. En ese momento tú eres, ya no hay categoría de fecha de prioridad porque eres considerado un pariente inmediato, lo cual significa de que no hay línea de espera para tu esposa. El tener DACA es bueno, pero tenemos ahora que cubrir la parte de que ella entró, me imagino que no sé si entró sin documentos legales, pero el abogado comenta, nosotros tenemos personal que era la misma situación. Lo que hicimos con ellos es de que hicieron lo que es el advance parole, el parole avanzado, porque el DACA no se canceló y el advance parole sigue vigente. La persona sale y reentra ya con el parole y ya la persona para que pueda hacer el ajuste de estatus dentro del país. Si es mucho papeleo, no es simple, vamos a aclarar eso. Eso es muy importante que sepamos, como dice Bert muchas veces, contar la historia especialmente para el parole. ¿Ok? So, si gustas contactar a la oficina, podemos explicarte un poquito más a detalle. ¿Ok? Gracias. Yeah, so hey, look, so you know, we were just kind of talking about is that, you know, at the end of the day, you got to get the right information, you know, and you can't let the fear paralyze you. You can't let the fear stop you. We've got to basically remember why we're here to begin with, and remember everything needs to come from that. And as long as we use our head and we follow our heart, things are going to be fine. Y es importante, yo creo que no nada más con los temas de inmigración o nuestro estado legal, debemos de dejar que nuestro miedo nos consuma. Y sea cualquier tipo de miedo, y creo que como seres humanos todos atravesamos por alguna situación, ya sea miedo, depresión, ansiedad, lo que sea. Muchas veces pasa, a veces llega un caso y yo le digo, Bert, ¿qué vamos a hacer? Bien angustiado. Okay. Y dice, Bert, va a estar bien, se va a manejar de esta manera, esto y esto y esto. So te da ideas, él sabe lo que dice, es bien importante porque, pero ese es la ansiedad muchas veces, pero tenemos que brincar ese paso. Recuerda el número telefónico es el 888-888-1113, 888-888-1113. Así es, son las 7:37. Regresamos después de una pequeña pausa comercial que será muy breve. Buenos días. I love that. Use your head to follow your heart.
I'm not sure how that goes in Spanish, but you Say it gotta again. use your head to follow your heart. Okay. Be smart Yeah, we have about that saying. be smart with kind of what your options are, but you got to do what you're here to do. You can't let that stop you. Because you're here to basically take care of others. And it's true. It's not just like for in the legal side, but we a lot of times we freak out for like things that Right. And I'm guilty of this. Hey, we Until all you are. gotta, Absolutely. Las mejores nieves Oh, that's a good question. solo en La Monarca. 100% naturales de garrafa, muy al estilo Michoacán. ¿Cómo Express, puedo? Prueba los deliciosos diablitos, mangonadas, raspados. Okay, tamales, so basically they apply for the buñuelos waiver, con but nieve, they're moving fruta to a picada, different house, so they just have to contact immigration and apply And change your address. How Yeah. much? naturales y Great. nieves de todos los sabores. También tiene ricos pastelitos y choco. How are they applying for the waiver? I'm curious. Are they doing it themselves? I mean, Did Taria I doing tell it? you that we had a guy, a lady that she actually on Facebook that she messaged that she applied for the waiver. She was working on her waiver and that she wanted to know we can revise the waiver. I was like, you can't submit it yourself. Right, It's gonna get right. denied. Yeah. The ones that we've seen where people did it were notarios. They couldn't actually, even if they were approved, they couldn't move forward because it was wrong. And they put the wrong entries and stuff. Right. This definitely show you the picture with the lady crying when they picture calls me. I was so funny. I was like, hashtag poor Alex Diener. Oh yeah, 110 You degrees. made her laugh hard when she saw that, when you said that to her. Yeah, the other thing is, I was like, oh, and she said, check this and cut on your phone tonight. I said, oh, Jenny's got jokes tonight, huh? Oye, ¿cómo México, o sea, fíjate, yo le miro como riqueza cultural, ¿no? No tienes idea de lo que era el frappuccino de unicornio que salió en México. Bueno, Starbucks in Mexico mixes the frappé with ¿cómo se llama el algodón de azúcar? ¿En inglés? This, it's like a sugar candy. Okay. Yeah. They mix it. Yeah. Okay, it's a frappé with the color with Yeah. pink color. They had those here, too. Unicorn. Okay. Yeah, unicorns. Okay, perfect. It's viral in Mexico. Sold out. Right. And a Mexican snack store making a unicorn corn. It's in the news and Phoenix. Yeah, no. That is too funny. I saw on the news too. Yeah. Yes, I love it. The people in Mexico is very creative, man. Yeah, exactly. I love it. I love it. I seen in all press yesterday the unicorn corn. Oh my god, it's still crazy. Maybe It was like a pink or green mix. I don't know. I never saw it, but it was on the news. That's funny. And the business making a lot of money Good with, for them. with this idea. Good for them. Yeah. It's in Tijuana. Oh, is that right? Yeah. That's awesome. It's in the news. Yeah. That's in the great. press. That's great. Oh my god. I love internet. It's for Facebook. The business Really? is So you making made the the- post. Uh-huh. Hey, I have the unicorn corn. No. In Craigslist, Right. with in the Starbucks finish Right. last week. Right. No more. Where people take 6 or 5 Right. drinks and go to the freezer Right. and go to Craigslist. Hey, Right. I have the drinks. Las estaban vendiendo por Craigslist. Selling that stuff on Craigslist. El lobo de Wall Street. Pero las ideas que saca la gente. Sí, ya sé. ¿Será que aquí estamos medios como... y allá están como más... Sin nada. ¿Verdad que sí? Ya entramos ahí, 30 segundos. En donde puedes encontrar productos mexicanos, hacer tus envíos de dinero y recargar tus acepta tarjetas de AT&T, todo
Central Taquería y Carnicería, ubicado en el 400 Highway 111 Sur, en Goldsboro. Teléfono 919-751-1510. La Invasora 104.7 FM, la que está bien parada. Buenos días para toda la gente que anda manejando, la gente que nos escucha en TuneIn Radio, mi estimado Vicente, un saludito para todos ellos. Nos acompaña el bufete de abogados de Diener, está Vicente Marín, está Bert Diener, para que usted marque. Nos queda poquito tiempo, ya escasos minutos, pero bueno, pues todavía hay chance de contestar llamadas. Un saludito para la gente de TuneIn Radio que nos escucha alrededor del mundo, Vicente, por favor. Un saludito, sí, de hecho yo también tengo mi aplicación, siempre los estoy escuchando cuando no estoy aquí. Un saludito a toda la gente que nos escucha. Y bueno, con la música que nos pones en conversaciones ya hasta dan ganas de bailar, ¿no? Claro. Es viernes, el cuerpo lo sabe. Exactamente, sabe que no hay que salir a ninguna. Ok. Eso es todo. 7:43, adelante. Yeah, so look, in the last week, the United States Supreme Court heard an immigration case, and I think it's really important to talk about. Lo que el abogado comenta es de que la semana pasada la Corte Suprema escuchó un caso y es importante hablar sobre ese caso. And really what it came down to is that, on the immigration citizenship forms, one of the questions that they ask is, have you ever committed a crime that you basically weren't charged or anything else with? And a lot of people are saying no, and one of the rules of law has been that if you lie on your citizenship petition, that you can have your citizenship taken away from you. Now, the reason why it's so important is because every single person in the world has broken the law beforehand. And so for them to put that kind of question there, the question is that whether or not, when people put no, can they go back and say, well, actually, you did, or you were, that you may have done that, and could they basically strip you of your citizenship? Algo muy importante es que las personas que están llenando aplicaciones para su ciudadanía, hay una pregunta o preguntas que te preguntan si la persona ha tenido algún tipo de convicción o ha cometido algún tipo de delito. En alguna u otra tiempo, todos hemos cometido por lo menos algún ticket o algo así. Lo que el abogado comenta es de que es muy importante y muy delicado, porque si ellos, vamos a decir que le aprueban la ciudadanía, pero después se dan cuenta que la persona mintió en las formas, ellos pueden regresar y tratar de quitarle la ciudadanía. Eso es la pregunta. Now, we don't know what the Supreme Court's ultimately going to say, but obviously this is really important, and this is one of the reasons why, many times I still think it's best to have a law firm do the petitions, even if you think it's something you can do yourself, because sometimes people will put things on there that they think is accurate or they think is what they're asking, but they mess it up. And when you have the people who are looking at the petitions, you don't want somebody looking to try to find something that's wrong to disqualify you. All right, you have to know exactly what they're looking for because you have so much on the line. Now, hopefully, based on what the Supreme Court justices were saying, it sounds as if they did not like the Trump administration's argument, and they basically mocked him for doing it. So we hope that they're going to kind of strike this rule and kind of contain them for their ability to try to strip people of their citizenship. But, this is the battle that's going on behind the scenes, and this is the game. And this is one of the things that I think that probably lawyers and people, those of us who do this like thousands of times over, we kind of understand kind of where the line is. And if people don't know the game and they try to play it, a lot of times they lose. Este caso todavía no se sabe la decisión de la Corte Suprema sobre este caso. La administración de Trump por ahí estaban ahí pues argumentando, están viendo cómo se va a aclarar este tema, pero la moraleja es que las personas muchas veces, y también lo hemos visto en la oficina bastante, que vienen las personas y hacen sus propias formas y dicen, nomás quiero que me la revisen. Es muy importante que la persona, yo sé que quizá le va a costar un poquito más, pero va a ir a la segura de que no está usted mintiendo en formas de inmigración, de que usted no está poniendo de la forma equivocada, porque a veces las preguntas se malinterpretan, a veces las entendemos de una manera y no es de esa manera. Entonces es muy importante que usted agarre a un abogado, porque esas cosas le pueden afectar muy seriamente a futuro. Diener, buenos días. Sí, buenos días. Una pregunta, ayer escuché la noticia de que va a entrar una nueva ley aquí en Norte Carolina en contra de los inmigrantes, de que todos los estados van a trabajar con el departamento de policía y que ya no van a afectar las matrículas ni los pasaportes. Quería preguntar si eso es verdad o... Okay, so he said that he heard on the news that most of the states are going to be working with the police, and they're not going to be taking matriculas or passport as IDs. So he wants to know if that's true and if that is accurate. Yeah, so number one, I mean, every state has their own separate rules.
right? And so really at the end of the day right now here in North Carolina, I know that they're trying to become more difficult, but they did leave out that that component for IDs that by and large, law enforcement right now, we've had zero issues that I'm aware of here in North Carolina with them not accepting matricula. You know, our ID card, I mean, we got like over 10,000 ID cards circulating out there, and we received zero feedback that somehow or another people aren't accepting those as some form of identification. So I think it's a great question, but right now it seems like that's not a hot issue out there for law enforcement. En estos momentos no es un problema porque en realidad sí hay una ley aquí en este estado y ya lo sabíamos de que no están aceptando matrículas o algún otro tipo de identificación que no sea oficial. Bueno, el pasaporte sí lo es, pero desde que esa ley fue aprobada hace un par de años, no hemos visto o escuchado absolutamente ningún problema de que no estén tomando las IDs. E incluso nosotros hemos entregado de las nuestras más de 10,000 que están circulando por ahí y no hemos tenido indicio de que los estén arrestando por no traer una ID. So, no es una buena pregunta, pero no es algo que... Y cada estado es distinto. Cada estado tiene sus propias reglas. En Carolina del Norte ya ahorita somos un estado demócrata, hablábamos de hecho en comerciales. Entonces eso es muy bueno. Entonces en caso de que haya algún cambio y la ley entre en efecto, lo estaremos notificando, ¿ok? Muy bueno. Recuerda, el número telefónico es el 888-888-1113. So, you know, those of you guys, and I know, you know, a lot of people, like, you know, a lot of immigrants and Hispanics in general, they like boxing. And, you know, about 25 years ago, Mike Tyson was he was the best fighter in the world, although he was a heavyweight. I mean, the guy was a beast, man. And when he punched somebody, I mean, they almost always they knocked him out. He knocked him out quick. But then there came this time where this guy named Buster Douglas came along. And Buster Douglas was not probably as good of a fighter as Mike Tyson, but he did earn the right to basically challenge him for, you know, the world championship. Dice el abogado que muchos de nosotros, a los hispanos, nos gusta mucho el boxeo. Y eso no es mentira, no nos gusta mucho el boxeo a nosotros como deporte o verlo. Aquí en Estados Unidos hace muchos años un boxeador muy famoso, muy conocido, Mike Tyson, que era muy conocido, ¿no? Era un hombre que era pues un poquito llenito, pero que tenía una potencia pues con los golpes muy buena. Entonces, pero después eventualmente vino otro boxeador. What was the name of the guy? Buster Douglas. Buster Douglas. Okay, so él entró y él era, quizá no tenía la misma potencia, pero sí entró como diciendo yo soy el que lo voy a derrocar. Yeah, so, you know, they were in a fight, and, you know, Mike Tyson was doing what he always did, and he hit Buster Douglas so hard one time, basically, bam, he just hit the mat. You know, Buster could barely kind of even get up on that mat, but when they basically went, you know, 8, you know, 6, 7, 8, the bell rang, and so he was saved by the bell. And so Mike Tyson thought at that point, I've got him now, I've got him. You know, the only reason why he's still in this right now is because of that bell. And he knew once that bell rang again that he was going to go for it. Y bueno, durante una pelea muy conocida entre ellos dos, esos dos boxeadores, Mike Tyson y este boxeador, y bueno, Mike Tyson lo golpeó muy fuerte, que de hecho lo tumbó, estaba como ahí, como noqueado, como perdido, y ya de repente empezó a sonar sonó el ring. Entonces eso fue lo que salvó a esta persona de que Mike Tyson no terminara de ganar la pelea. Pero ya en la mentalidad de Mike Tyson era de que yo ya lo golpeé, ya está medio ahí, so ya gané esta pelea. Yeah, but when Buster Douglas was sitting there on that bench there in the corner, you know, he started thinking. His mother, a week beforehand, had told the world that her son was going to beat Mike Tyson just to watch, and she had cancer at the time. And 2 days before the fight, she died. And so Buster basically remembered at that moment, yeah, I'm doing this for her. You know, she said that I was going to win. I will not lose. I will beat him. And in that next round, Buster Douglas knocked out Mike Tyson. Y bueno, resulta que cuando ya Buster ya estaba aquí en la banca, ya cuando estaban ahí en el break, él se acordó que una semana anterior, y eso es muy conocido, que una semana anterior su mamá de él salió y dijo, mi hijo va a ganar a Mike Tyson, va a ganar la pelea, yo lo sé. En ese tiempo la señora tenía cáncer. Entonces cuando él ya estaba aquí en el ring, él todo ahí perdido, él se acordó de lo que su mamá dijo, y su mamá falleció 2 días antes de la pelea que tenía con Mike Tyson.
You know, why did he get up? Why did he go after him? And it was because, you know, he had something that was much bigger than himself. You know, the memory of his mother, to do honor, to do justice to her, you know, and what she had done for him in his life. And so, you know, I tell that story because really, at the end of the day, I know there is a lot of fear in the community. I know there is a lot of fear. And I'm telling you that, listen, you know, just like the Supreme Court, you know, kind of gave grief back to the Trump administration and basically was telling them, listen, we're still the law. We're not going to basically strip things of people just because you may not like them. They're still the law. And you know, the law is only good if you're willing to fight. So, you know, when the time comes and you normally would reach out and you would try to go ahead and fight, don't let the fear hold you back. You got to remember exactly why you're here to begin with. What is your purpose in life? And it's not you. It's much bigger than you. And you've got to step up and you got to go back into the ring and you've got to make it happen. Y una cosa que el abogado comenta que cuando este boxeador se levantó al siguiente round fue cuando noqueó y le ganó a Mike Tyson. ¿Por qué contamos esta historia? Porque él se acordaba de lo que realmente era importante y lo que él representaba para su mamá. Entonces, la moraleja es de que recordemos que muchas veces, aunque estemos abajo, hay mucho temor, hay mucho miedo, tenemos que levantarnos. Y hay una historia que voy a contar, y a lo mejor no estoy permitido, pero lo voy a contar, que Bert nos demostró. I'm going to tell that story a few years ago with you outside the office. Okay. Ese día, hace años, yo me acuerdo muy bien, habíamos salido, Bert nos invitó a comer a todos. Yo me acuerdo. Oh, Yo tú me estabas acuerdo, ahí. sí. Oh, Cachorro, he was there. Yeah, I remember. Ya, Cachorro estaba ahí. Y estaban todos los abogados afuera de la oficina. Dijo, pero vamos a cerrar la oficina una hora para ir a comer. Salimos, tú te acuerdas muy bien, nos salimos por la puerta de atrás. Y había un oficial que estaba atravesado en el parqueadero, en el estacionamiento. Entonces ninguno de los abogados, todos traíamos carros, no podíamos salir porque estaba el policía ya parado a un hombre afuera de la oficina y se estacionó ahí y no podíamos salir. Entonces Bert le dice al oficial, mira, puedes moverte para que podamos sacar los vehículos, vamos a salir. Y se enojó, y tú te has de acordar muy bien que le empezó a decir cosas, no, de que esto y el otro. Le dijo, Bert, es que te estoy pidiendo nada más que te muevas, o sea, no está bien que estés aquí. Entonces ahí se agarraron, fue un poquito tensa la situación, sí. Pero ¿qué nos demostró Bert con eso? Todos aprendimos una lección. Todos los que estábamos ahí presentes y que vimos, de que decimos, no hay que quedarnos callados cuando sabemos de que algo no está bien. Entonces es muy importante de que, como menciona él, de que no nos quedemos callados. Hay temor, sí, todos decimos, oh, es un policía. Eso fue lo primero que pensamos todos, y me incluyo. ¿Cómo le vas a decir al policía? Pero lo que el policía estaba haciendo no era lo correcto, y es exactamente lo que él nos está diciendo, de que no podemos permitir de que esas cosas que sabemos que no están bien. Ah, por cierto, y al final le dijo, ¿y tú quién eres? Dijo, oh, por cierto, soy abogado, y todos los que están aquí son abogados, eran como 6. Y dijo, ok, y se movió. You remember that day outside when you told him, who are you? And you said, I'm an attorney, and the guys in the back are also attorneys. This is an attorney's outfit. And he actually moved. So, yeah, he did. Yeah, you know, I mean, look, you know, that's the thing, man. You know, like the Pope, you know, went out and he said yesterday, listen, power corrupts. You know, those of us who have the most power, we have to have responsibility. We have to help others. You know, and that's one of the challenges. There are a lot of good, police officers out there, but there's definitely a lot of police officers out there who use that power to hurt other people, and we got to put them in check. Y hay muchos policías muy buenos, y de hecho tenemos quizá policías aquí que nos están viendo, porque ya vi aquí a 2 en Facebook. Sí hay policías muy buenos, pero también hay otros que también a muchas veces no es que sean malos, sino que simplemente nos quieren asustar, ¿no? Y es una lección. Because you were not disrespectful. I asked him, you know, can you move so we can move? So there was like, you were nice about it, and you know, it's just, he was just, you know, trying to. He thought he was going to go ahead and bully me. I'm like, hey, dude, you know what? I'm not smart enough to be bullied. You know, I will. You know, you and I will. You know, we'll you know, things are going to get interesting here. And so he got his butt and he moved. So I guess we have the next phone call. Yeah. Tenemos una pregunta, Diener, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno. Hello. Bueno, parece que perdimos la llamada. Ahí está, 7:56. Una de las preguntas dice, yo sometí un paquete de perdón, pero ya nos vamos a mover de casa. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay que contactar a inmigración. Se agarró un abogado que hablará de inmigración para el cambio de domicilio. Diener, buenos días. Buenos días, ¿cuál es su pregunta? I-929.
He's asking for how long it takes for an application I-929 to be approved. I never heard of those. 890. Look, just if you give us a call, we'll go ahead and we can tell. Basically they have these visa bulletins that we basically look at, and so if you call us at the office, we'll pull up the dates, the visa and we'll walk you through it, and we'll tell you what it looks like. Si llamas a la oficina, checamos el boletín para ver cómo van o cómo va caminando esa petición. De hecho, con el recibo también se puede saber. Si puedes contactar a la oficina, te damos más datos porque no tenemos aquí el boletín, ¿ok? Que pase buen día. Número telefónico, recuerde, es el 888-888-1113. Yeah, we're getting ready to, we're kind of getting close to the end of the show, but I will say that, we had a case, and I may have mentioned last week, but I don't think I did, but we had a case where we had represented a client who was a permanent resident, and the permanent resident was driving to work, and a tractor trailer went on the wrong side of the road and hit and killed the gentleman. The real shame is the tractor trailer driver lied and said that our client was on the other side of the road and it was his fault, and so the police had written up the case as if it was our client's fault. And the family came to us, and they were distraught. Obviously, they didn't know what to do, and we went out there to the scene, and we looked at it, and we're like, this just doesn't make sense. And so, we went and we hired experts to go ahead and do reconstruction on everything else, and we had a fight. We had a fight with everybody and everything. The police officer didn't want to change their mind. We had a fight with the insurance company. And in fact, that other driver even sued the estate, like the family of the man that he killed. And we basically pushed through. And just the other week, we got them to basically admit and basically acknowledge that he had lied. And that now this family, the insurance company, over $1 million that they'll pay. And it's really unfortunate, but I'm just telling you what, when it comes down to holding people accountable and doing what's right and finding a way, don't let anybody ever tell you, if you know you're right, don't let anybody ever tell you no. That, don't let them stop you. You got to push. You got to fight. And I'm going to tell you what, it's, the spouse, the widow, she cried and she was giving everybody a hug after the fact, because she's really appreciative that she was validated, that her husband wasn't wrong. And hopefully her family will be taken care of now. And it's they'd much rather have him. But I'm just telling you what, sometimes everything is stacked against you. But you know what? You got to fight. You got to fight. And if you keep on pushing and you do things right, more times than not, we can try to make things right. Esa historia a mí en lo personal me toca bastante. Esta historia porque yo he visto este caso ya lo vi por 2 años y ya sé que ya nos tenemos que ir. Pero eso es una historia que nos da una gran lección, no nada más las personas que trabajamos aquí, pero las personas que sufrimos de injusticias. Muchas personas quizá en el pasado escucharon sobre este caso. Hace 2 años hubo un residente permanente que se dirigía al trabajo, iba en su automóvil. Y cuando iba en la carretera, venía un tráiler. El tráiler lo sacó de la carretera y el residente falleció. El hombre iba solo en su vehículo. En el reporte del incidente, el policía se basó, como el único que salió vivo fue el del tráiler. El tráiler dijo, sí, venía en mi carril y por eso ocurrió el accidente, cuando no era así. El policía puso en ese reporte de que así ocurrieron las cosas, que el conductor, el hispano, el residente, que venía en el carril y que eso fue lo que pasó. Cuando vinieron, muchos abogados le dijeron que no se podía hacer nada porque el reporte decía que él tuvo la culpa. Pues ya estaba fallecido, ¿cómo iba a decir algo lo que había pasado? Resulta que cuando decimos, aquí hay algo raro, contratamos expertos, fuimos a la escena del accidente, vimos las marcas, las manchas, todo lo que se puede uno imaginar. Y nos dimos cuenta perfectamente de que el conductor del tráiler había mentido y de que el policía puso lo que el trailero le había dicho que había ocurrido cuando no fue así. Entonces fue una batalla legal de 2 años. La semana pasada, me parece, hace 2 semanas, tuvieron la mediación porque ellos estaban pero empeñados en que las cosas habían ocurrido así cuando nosotros sabíamos perfectamente y nosotros dijimos, ok, se les va a dar una lección. El caso se cerró la semana pasada, se les otorgó más de $1 millón. Aquí no es tanto el tema monetario, sino es la lección que tenemos que aprender, porque la persona, su esposa, la viuda, o sea, era un momento muy fuerte. ¿Por qué? Porque ella sabía, y no tanto el tema del dinero, hablamos de que ella sabía perfectamente de que su esposo no había mentido. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que muchas veces nos van a decir que no a la primera. Quizás sí, hay que agarrar siempre una segunda opinión. Hay que ver qué es lo que se puede hacer. Pero te aseguro que por cierto, ellos admitieron de que habían mentido.
Y aparte tuvieron todavía el descaro de esta persona ir a demandar al Estado para demandar a la familia por el accidente de lo que había pasado. Cuando él sabía que estaba mintiendo. Pero ¿sabes qué? La lección que se le dio la semana pasada no la va a olvidar el resto de su vida. Punto. Diener Abogados, 888-888-1113, 888-888-1113, oficinas en Greenview, en Raleigh, en Durham y en Manalav. Estamos en Facebook, aquí en vivo, Diener Abogados. Gracias a la gente que aquí nos está escuchando. Sí, Joy Bird, eso es algo que de verdad no, lo explicamos de esta manera porque son cosas que están sucediendo y a veces decimos que las cosas van a pasar. No hay que quedarnos callados. Gracias. Ahí está, Bird. gracias. Thank you. Regresamos con más del Mañanero. Buenos días. Let's roll up over something to see you feel great.